Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Celeste Agostino, Agile Consultant en Intec. Y Mariela Ordóñez, Agile Consultant de Intec. Acá estamos desde Argentina y desde Colombia. Tenemos 2 países transmitiendo acá en vivo y la verdad que para nosotras es un placer invitarlos a festejar junto a nosotros este evento de los 10 años. ¿No, Mari? Sí, esta es nuestra fiesta de cumpleaños y pensamos que lo mejor era compartirlo con todos ustedes. Como vieron estos días en las redes hemos publicado pues la cantidad de speakers que vamos a tener el día de hoy y vamos a estar conversando sobre todos los desafíos que tenemos en la actualidad. Bueno, vamos a ir arrancando porque como saben tenemos una agenda bastante larga que vamos a ir recorriendo en el día de hoy. Pero para comenzar voy a ir a presentar a mi compañero David Ricardo Suárez. David, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Aquí estoy. Hola, David, mucho gusto. ¿Qué tal? Hola. Tenerte acá con nosotras. Igualmente, ya también se unió México a la transmisión, entonces ya parece Mundial de Fútbol. ¡Vamos! Muy bien. No vamos a hablar igual de fútbol, en este momento no vamos a hablar de fútbol. Por favor, no. No. Muy bien. Bueno, David es el actual vicepresidente de Administración y Finanzas en Agrofibra y él nos va a compartir su visión sobre las tendencias en el sector bancario y asegurador. David tiene casi 20 años de experiencia en estrategia, administración financiera y de riesgos, liderazgo de negocios de servicios financieros y más. David es un experto en finanzas estratégicas y auditoría. David, bienvenido. Ahora el espacio es todo tuyo, David, Te seguimos acompañando. Muchísimas gracias y gracias por la introducción y bueno, felicidades a Intec por estos 10 años. Para mí ha sido siempre un placer poder ser parte de esta historia que está construyendo Intec, que empieza con 10 años, pero estoy seguro que van a ser muchos años más. Y bueno, quería yo presentar el día de hoy, hablar un poco de la función que me ha tocado a mí estar como responsable de manera más, yo les diría, más frecuente, que es la de CFO, aunque algo interesante es que me ha tocado también liderar negocio. Entonces, el poder tener esta combinación de la parte analítica, numérica, con la parte de gestión, de ejecución y de transformación, pues creo que es algo que vale la pena aquí repasar con ustedes y también el hecho de poder dar algunas de las experiencias y de los aprendizajes que he tenido en todo este trayecto, ¿no? Y como lo comenté, pues en este trayecto me ha acompañado Intec en varias dimensiones y bueno, también quiero platicar un poco de eso. Hablando del CFO ágil, en agilidad existe ya el marco de CFO ágil, al igual que existe el marco de agilidad, y vamos a tocar un poquito de ello, pero también vamos a hablar de una historia que me tocó participar con Intec de transformación de algunos bancos en la región de Latinoamérica. Entonces, primero empezamos, si nos vamos a la siguiente lámina, podemos ver dónde está posicionado el CFO en la organización. El CFO tiene una posición importante dentro del equipo de management, de alto management, tanto con la gente que maneja talento, con la gente que maneja mercadeo, promoción, riesgos, tecnología, información, operaciones. El CFO se sienta en esa mesa y se sienta en esa mesa para apoyar al CEO y al consejo, al directorio, a poder ejecutar la estrategia. Muchas veces la gente piensa en el CFO nada más en alguien numérico y eso tiene que ver con los roles que tiene el CFO. Y la parte numérica sí tiene que ver con áreas de control, tesorería y planeación y análisis. Pero si nos vamos a la siguiente lámina, podemos ver que un CFO en su rol, además de la parte tradicional que comentaba, que es la de FP&A, que es Financial Planning and Analysis, control y fiscal, que tiene que ver mucho con contabilidad, con asuntos de pago de impuestos y de planeación fiscal, tesorería, que tiene que ver más que nada con flujos y financiamiento, crédito y cobranza, que tiene que ver con cuentas por cobrar y pagar, que ese es el día a día, lo puro y duro que hace un CFO. Pero ya también el CFO hoy en día lleva a cabo funciones no tradicionales, es decir, es alguien que está en la mesa en la definición de estrategia, pero también muy importante, que es quien ejecuta junto con el CEO la estrategia. Es alguien que tiene contacto constante con los inversionistas. Muchas de las empresas son públicas y estas empresas tienen una base de inversionistas importante a nivel global, a nivel de fondos de inversión de todo el mundo.
y el CFO es la persona que más interactúa con este constituency, con esta base de stakeholders de la empresa. También es alguien que hoy en día se encarga mucho de hacer fusiones y adquisiciones y a tener acceso a los mercados de capitales, tanto para levantar capital como deuda. Por eso la función de relaciones con inversionistas, con esta función de M&A y de capital markets, son dos funciones que van muy de la mano y que el CFO tiene que tener como parte de su día a día y le da una perspectiva muy amplia del negocio. Y por otro lado también, algo en lo que ya cada día está más involucrado el CFO es en el gobierno corporativo, es decir, en poder estar dando resultados al consejo de administración, a los accionistas y también diciendo hacia dónde va el negocio, con qué tipo de controles y cómo el negocio va a ir evolucionando en el tiempo. Este rol del CFO no tradicional lo ha vuelto un catalizador del cambio y por eso el poder pensar en un CFO ágil es muy importante porque siendo catalizador del cambio tiene que ser alguien que tiene que tener una forma de poder hacerlo y una forma en donde haga que la empresa pueda evolucionar. Si nos vamos a la siguiente lámina, podemos ver cómo siendo catalizador del cambio, el CFO puede ir llevando a la empresa a través de su ciclo de vida. Y aquí voy a hablar de dos ciclos de vida. El primer ciclo de vida es el ciclo de vida empresarial desde que prácticamente la empresa nace. Aquí, como pueden ver, existen ahí unas nomenclaturas que es PAEI, que es parte de una metodología que utiliza el profesor Adices, y en donde las empresas tienen perfiles que van cambiando en el tiempo, es decir, son perfiles que empiezan, como lo pueden ver en la parte, en la gráfica izquierda, donde se habla que la empresa está creciendo. Cuando empieza la empresa, que es cuando prácticamente es una startup, es una empresa es decir, que es una empresa emprendedora, que todo lo que hay en la empresa es emprendimiento. Pero en la medida que va creciendo, y aquí pueden ver que van yendo a través de la curva, la empresa se vuelve productora, se vuelve P, ya una vez que es un infante. Y cuando empieza una etapa de crecimiento más acelerada, se vuelve tanto productora como emprendedora, y ahí empiezan a haber problemas donde la empresa puede caer en algún tipo se le llama la trampa de la familia o la trampa del fundador, y puede la empresa incluso fracasar. Pero si sigue adelante y se puede poner de acuerdo, y aquí el CFO tiene mucho que ver con que se pueda tener tanto los recursos como también el marco institucional para poder seguir creciendo, llega a ser adolescente la empresa, es decir, ya es una empresa que es productora, administradora y emprendedora. Y el punto ideal para una empresa es volverse una empresa prime, es decir, que sea productora, administradora, emprendedora e integradora. La mayoría de las empresas lo que buscan es ese punto prime, irlo llevando, creciendo en el tiempo para poder mantenerse como una empresa con todas las dimensiones. Pero muchas de ellas caen dentro de la parte, el declive, y en ese declive puede llegar incluso a la muerte, ¿no? Es decir, las empresas empiezan a perder estas dimensiones y empiezan a volverse únicamente administradoras, burócratas y mueren. Y aquí es donde agilidad y el CFO ágil tiene mucho que ver para que esto no suceda. También si pueden ver en la parte derecha, en donde estoy hablando de la parte de rentabilidad, el ciclo de rentabilidad de la empresa. Ya hablamos del ciclo de vida de la empresa, el ciclo de rentabilidad y también lo que se llama el CAP, el famoso Competitive Advantage Period. Es decir, que las empresas puedan mantener su posición competitiva a través de obtener la rentabilidad. Pueden ver que cuando la empresa es una startup, prácticamente no tiene ingresos, tiene pérdidas y está constantemente emitiendo acciones, diluyéndose para atraer a más inversionistas y poder seguir fondeando. El CFO tiene ahí un rol estratégico porque es quien está explicando cómo empresa va a llegar a otras etapas y por qué se debe de invertir en ese momento en la empresa. Después empieza esta parte del crecimiento acelerado, en donde ya los ingresos están creciendo, pero las pérdidas también están creciendo, y aquí es un punto crítico, porque aquí es donde pueden haber muchas dudas de si el modelo de negocio funciona o no funciona. Después ya viene la parte donde la empresa puede empezar a fondearse de manera interna, de manera independiente, porque ya llega al punto de equilibrio y empieza a generar rentabilidad. En este momento ya las empresas no se diluyen tanto, ya no se necesita tanto capital por parte de los inversionistas, ya es incluso una reinversión de utilidades para poder seguir creciendo. Y aquí es donde es más importante tener un CFO ágil y un equipo ágil, porque es donde se empieza ya a
a innovar de manera más importante para poder mantener esa posición prime que yo les comenté. Después ya llega la parte del ciclo de apalancamiento operativo y luego de retorno de capital, los inversionistas, donde ya los ingresos están creciendo, sí siguen creciendo de manera importante, pero se empiezan a estabilizar las tasas de crecimiento, las utilidades también, y luego puede llegarse, igual que lo comenté con el ciclo de vida, también el ciclo de rentabilidad, se puede llegar al declive y a la muerte, en donde incluso las empresas empiezan a emitir capital únicamente para cubrir pérdidas y para problemas que se tienen porque ya el modelo de negocio no está dando. Entonces, aquí, como lo comenté, el CFO ágil es muy importante, y si nos vamos a la siguiente, les comento por qué. En la siguiente lámina podemos ver que el CFO ágil tiene 3 dimensiones muy importantes. Es innovador, es colaborativo y es visionario. Esto es diferente al CFO tradicional. ¿Por qué? Porque el CFO tradicional normalmente es alguien que se dedica nada más a cerrar los números, a cerrar los estados financieros, a publicarlos, a interactuar con el auditor externo, pero no está inmerso dentro de la estrategia de negocio y especialmente la transformación de negocio. En cambio, el CFO ágil sí está al frente, liderando incluso el frente de negocio, junto con los dueños de producto, con los dueños de negocio. Entonces, si nos vamos a la siguiente, podemos ver cómo lo puede lograr el CFO ágil. Lo logra, en primer lugar, creando una función financiera que potencia el modelo de negocio y la innovación. Es decir, el CFO lo que busca son oportunidades y la función financiera adaptándose a esas oportunidades, y el CFO también siendo parte de la innovación y el cambio, y también utilizando toda la información que se tiene dentro de la organización para poder ser parte de esa innovación y el cambio. También amplía la visión de la organización al mantener perspectivas más amplias, porque el CFO es quien está más en contacto con los stakeholders externos y sabe qué es lo que está buscando el mercado en función de la industria o del el modelo de negocio que tiene la empresa, y es quien está viniendo a la empresa a poder dar esos insumos y poder ser parte de esta transformación, es decir, ser agente del cambio. También el CFO ágil facilita la colaboración. Normalmente lo que se tiene de perspectiva del CFO es que es alguien que es muy cerrado, que no interactúa, y al contrario, el CFO ágil es alguien que está constantemente facilitando colaboración en su equipo y con otros equipos, y practica la empatía. Un CFO tiene que ser alguien que entiende a la gente, que entiende cuáles son sus necesidades dentro del equipo y que trata de potenciarlas. Si nos vamos a la que sigue, vemos en qué retos se enfoca el CFO ágil. En primer lugar, se enfoca en detonar la transformación, es decir, lo que hace el CFO es que el CFO se enfoca en el futuro y hace que el futuro suceda, es decir, lo que se tiene como visión, que sea a lo que se llegue, y encabezando el cambio, es decir, él se vuelve un agente del cambio, es quien está empoderando equipos, es quien está transmitiendo la visión, dando los recursos que se requieren para encabezar este cambio, liderando gente, es alguien que empodera equipos y es alguien que también busca que exista un ambiente de colaboración, de respeto, de confianza. Analiza la data. El CFO es la persona que tiene pues el acceso mayor a la data de la empresa, y esa data la utiliza para poder tomar decisiones estratégicas que están enfocadas hacia la innovación, y también esas decisiones estratégicas las puede revisar cómo se están ejecutando a través de los KPIs de la organización. Entiende muy bien estos KPIs de ejecución, es decir, el CFO el CFO ágil no nada más se enfoca a buscar el poder cerrar los números contablemente, sino entiende la parte operativa a través de estos KPIs y hace que el negocio evolucione en función de cómo se van dando estos KPIs. Y también algo muy importante, explica los números a través de historias. Un CFO tiene que ser un storyteller, es alguien que sabe la historia detrás del número y la puede explicar con personas y puede decir cómo esas personas fueron importantes para poder llevar a la organización al nivel en el que está. Nuevamente, muchas veces al CFO se le ve como alguien que nada más habla de razones financieras, pero realmente un CFO ágil sabe muy bien cómo hablar, por ejemplo, de cómo el área de producto logró reducir el time to market para llegar con un nuevo producto al mercado, cómo el área de tecnología
logró reducir, por ejemplo, todo el desperdicio que había dentro del área. En fin, es alguien que conoce muy bien todas las palancas que están pasando en la organización. Si nos vamos a la que sigue, también vemos los principios del CFO ágil. El CFO ágil, antes que nada, tiene que ser humano. Y a los CFOs normalmente no se les ve como humanos, más bien se les ve como robots, ¿no? Que nada más están procesando números. Aquí lo que tiene que hacer un CFO ágil es ser empático, ser alguien que propicia el trabajo en equipo, que entiende, como lo comenté, las necesidades de la gente y que además a través de esta empatía va ayudando al equipo, ¿no?, a evolucionar. Como comenté, tiene que ser un gran contador de historia. Aquí especialmente necesita entender a su audiencia. El CFO tiene que saber, ágil, tiene que saber con quién está hablando y cómo los números los puede digerir de una forma de que la audiencia lo entienda y que además la audiencia con esos números sepa hacia dónde tiene que llegar. Tiene que pensar en grande, es alguien que tiene que tener objetivos estratégicos muy claros y tiene que ver cómo puede ir adaptando a sus objetivos en función de cómo cambia el entorno. Tiene que tener una visión en el futuro. El CFO ágil es la persona que sabe hacia dónde debe llegar la empresa, como lo comenté al principio, en este ciclo de vida de la empresa y en este ciclo de rentabilidad, hacia dónde va a llegar, cómo va a llegar, los recursos que va a requerir y cómo va a hacer que todo el equipo, de la mano del CEO, pueda lograrlo y en qué etapas. También es alguien que debe adoptar y adueñarse del cambio. Y esto creo que es muy importante porque a los CFOs no se le ve como gente que sea innovadora o sea alguien que detone el cambio. Pero el CFO ágil entiende perfectamente que el cambio empieza a partir de lo que él ha definido como estrategia junto con el board y con el CFO, y también el cambio empieza a partir de lo que él sabe que está pasando en el mercado y es alguien que lo detona. No nada más está atrás, porque normalmente así se veía el CFO, alguien que estaba atrás, que estaba traduciendo en números lo que estaba sucediendo, pero que no tenía ningún tipo de interacción con el equipo. El CFO ágil sí lo hace y, como lo comento, incluso lo liderea, empodera equipos y los lleva a lograr sus resultados. Tiene un sesgo hacia actuar, es alguien que ejecuta, es alguien que, como lo comenté, es parte de los equipos ágiles, en algunos casos los liderea, en otros casos es miembro de los equipos ágiles y está al servicio de los equipos ágiles, que es algo que con Intec lo fuimos trabajando muy bien, el que los líderes fueran líderes colaborativos y líderes también incluso temporales, dependiendo de las necesidades que se tenían en los equipos, y cambiantes los líderes en función de quién estaba a actuar, quién era la persona que necesitaba llevar el proyecto hacia adelante, y el CFO debe ser parte de esto. Y lo más importante que está sucediendo el día de hoy, adoptar la tecnología. ¿Y por qué lo comento que está sucediendo el día de hoy? Porque hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial, y quien tiene el insumo más importante para la inteligencia artificial es el CFO, es decir, la data, y cómo la data se debe de organizar, se debe de procesar para que la data se pueda utilizar de manera estratégica para tomar decisiones. Pero aquí también es muy importante, el CFO ágil tiene que equilibrar entre el uso de tecnología y también las capacidades de la gente, es decir, un balance entre la gente y la tecnología, para que la gente pueda utilizar la tecnología y estas nuevas tendencias para poder ir mejorando sus trabajos y sus resultados. No tanto, y esto es una concepción que se tiene errónea, que se piensa que el CFO lo que está buscando es eficientar, el estar quitando gente y buscando sistematizar y automatizar sin tener capacidades humanas. Y eso es equivocado. Inclusive teniendo inteligencia artificial, se necesita gente para poder utilizar lo que la propia inteligencia artificial está poniendo sobre la mesa y poder actuar en función de esa información. Entonces, estas tecnologías lo único que hacen es facilitan el trabajo, no sustituyen los talentos y las capacidades del equipo. Esto es el marco de un CFO ágil. Y ahora, en esta última parte de la presentación, voy a platicar de lo que hemos hecho junto con Intec en varias capacidades para, en el caso de un banco, un grupo que operaba en Latinoamérica, cómo utilizamos agilidad empresarial para poder transformar a 4 países, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Hicimos una transformación muy importante porque aquí se tenían
equipos que no se hablaban, se trabajaba en silos. Aquí incluso interactuaban varias empresas, no nada más un banco, sino también había una empresa retail y habían una empresa también de venta de vehículos, de motocicletas, y habían muchas interacciones en donde había muchos puntos de fricción y había muy poca colaboración y resultados que no eran óptimos. Y aquí es donde, bueno, conozco a Javier, conozco al equipo y empezamos este journey, ¿no? Para poder ver cómo podíamos transformar no nada más la fábrica de tecnológica, que era donde habían los mayores puntos de dolor, sino transformar la cultura en general de cómo se trabajaba, de una cultura muy individualista, incluso yo lo llamaría hasta en algunos casos mercenaria, a una cultura de respeto, de confianza y de colaboración de todo el equipo. Aquí, bueno, ahí pueden ver unas fotos de uno de los PIs y de los demos que hicimos, de los product demos, pero bueno, lo importante es que si nos vamos a la que sigue, nos hicimos la primera pregunta, o sea, ¿por qué cambiar? Porque independientemente de que teníamos estos problemas de organización, algunas de las operaciones eran rentables, algunas incluso muy rentables, como en el caso de Guatemala, y entonces la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cambiar, no? Y en el diagnóstico, que era algo que ya sabíamos, pero con Intec pudimos hacer un doble clic, nos dimos cuenta que éramos lentos, teníamos incluso un producto que estábamos trabajando para poder financiar a emprendedores que llevaba más de 24 meses en desarrollo. No teníamos foco al cliente, es decir, no había una conversación entre las áreas tecnológicas y las áreas de negocio para saber exactamente cuáles eran las necesidades del cliente y en función de eso poder hacer un rollout de productos o de mejoras. Y éramos altamente ineficientes, había una muy baja productividad, se tenían pues más de 600 iniciativas y solo el área de tecnología solo podía producir en estos 24 meses hasta 2.5. Y además este inventario de iniciativas iba creciendo y creciendo en el tiempo. Lo que hicimos, y ahorita vamos a ver un poco más de detalle, pero creamos un módulo de trabajo en donde priorizamos, que era muy importante, no teníamos priorización, y priorizamos por país y también por negocio. También hicimos sesiones de entendimiento entre negocio y tecnología, incluso en algún momento ya se sentaban de la mano para poder ir poniendo en código todo lo que necesitaba el negocio en función de lo que se escuchaba del cliente y se escuchaba del frente de negocio. Y también, por otro lado, pudimos, a través de esta priorización y a través de planeación, especialmente empezamos a hacer planeaciones trimestrales, PI, pudimos ir siendo mucho más eficientes, mucho más productivos. Si nos vamos a la que sigue, podemos ver algunos de los resultados muy brevemente. El time to market lo redujimos 87%, de 24 meses a 3 meses. La productividad se duplicó de 2.5 iniciativas a 4.5 iniciativas y tuvimos una proyección estratégica. Incluso, si nos vamos a la que sigue, podemos ver cómo lo hicimos. Empezamos con el tema estratégico. Pusimos una visión estratégica con enfoque ágil. Todos los países hicimos todo un ejercicio de planeación estratégica en donde, si pueden ver en la visión, ya estábamos reconociendo que éramos catalizadores de la transformación, tanto de negocios como de las plataformas, y impulsábamos esta innovación a través del marco ágil. O sea, desde la visión de la región teníamos agilidad en el centro de lo que estábamos haciendo. Y como pueden ver en las iniciativas estratégicas, la primera iniciativa estratégica era transformar procesos en un marco de agilidad empresarial y generar valor a las unidades de negocio utilizando agilidad como nuestro eje, nuestra forma de trabajo. Si nos vamos a la que sigue, podemos ver que la otra forma en que lo logramos fue detectando las deficiencias del modelo actual. O sea, en primer lugar, estratégicamente dijimos, queremos ser ágiles, pero también tenemos que saber qué deficiencias tenemos. Y había muchos puntos de dolor en el modelo de trabajo, ¿no? Teníamos, pues en primer lugar, que se superaba la capacidad de lo que requerían las áreas de negocio. Había mucha competencia entre prioridades y también lo que pasaba mucho es que existían prioridades que se iban generando en la marcha que hacían que las prioridades que habíamos puesto como las más importantes cayeran de nivel de prioridad porque entraba una nueva, por un tema regulatorio, por un tema
interno del propio grupo, y entonces había mucha competencia entre estas prioridades. Se trabajaba mucho en silos, había una alta demanda de necesidades y cada vez crecía más porque se quería abarcar más mercados, se quería abarcar más productos, ¿no? Y habían, pues también ahí habría un modelo de proyección sin valor, es decir, muchas veces estaba trabajando sobre algo que no necesariamente iba a generar algo de valor a la empresa, pero que se necesitaba porque era un ajuste, ¿no?, que se requería dentro de los propios procesos de la empresa. Si nos vamos a la que sigue, también podemos ver que lo logramos adoptando la agilidad, como lo comenté, como un eje de la transformación. Pero además lo hicimos de manera gradual. Empezamos con Delivery Agility. Esto es algo que platiqué con Javier, con el equipo. Dijeron, David, vamos a enfocarnos en una sola cosa. Empecemos con eso. Empezamos con un solo producto. Y ese producto, ahí con ese producto armamos tanto células ágiles a nivel de tecnología, como también a nivel de negocio. Y empezamos a hacer planeaciones PI trimestrales con ese producto en específico. Empezamos a hacer los daily meetings, todo lo que la tecnología ágil, la metodología ágil, todo lo que tiene como parte de sus principios, a la gente se les capacitó, se les empoderó, que eso fue muy importante. El equipo se le empoderó y yo como líder, lo que hice es que me hice a un lado, escuchaba cómo iban avanzando, veía qué tipo de recursos requerían, asignaba esos recursos y también iba dando la visión hacia dónde queríamos llegar, pero el equipo era el que estaba haciendo toda la transformación y era un equipo que estaba autoempoderado. Después de ese primer año que nos dimos cuenta que estaba funcionando, nos fuimos hacia Portafolio Agility, es decir, ya buscamos, teníamos 15 productos que queríamos sacar al mercado, entonces hicimos ya una planeación de portafolio en donde empezamos a abrir espacio en la fábrica de tecnología para poder tener innovación, es decir, transformación y también crecimiento, que de un 5% que teníamos asignado para este tipo de iniciativas, pasamos a un 30%, que no es menor, especialmente cuando tiene una fábrica que tiene una experiencia de ir trabajando en cascada y en silos. Y fuimos con el portafolio Agility, fuimos llegando a estos porcentajes y luego buscando en algún momento llegar a Business Agility, es decir, que tanto todos los países como todas las áreas de negocio funcionaran con Business Agility, que fuera ya la forma de trabajar. Si nos vamos a la que sigue, también vemos que realizamos esta planeación de portafolio enfocándonos a la administración del valor, del trabajo, capacidades y financieras. Y todos los equipos que tenían que ver con esto, inclusive el equipo de finanzas, se integraron a las células ágiles y trabajaron de la mano. Era algo que no sucedía. Era algo que antes de que adoptáramos agilidad, pues habían a lo mejor algunos correos que cruzaban entre las áreas, a lo mejor habían algunas reuniones, pero no había un trabajo constante con objetivos comunes y especialmente con reconocimientos a los logros que se estaban haciendo como equipo, ¿no? Entonces, todo eso lo hicimos a través de la planeación de portafolio y también, si nos vamos a la que sigue, nos enfocamos en las cadenas de valor. Teníamos 3 cadenas de valor muy importantes: créditos, seguros y remesas, en donde a través de una metodología interna de la empresa definíamos un mapa estratégico para cada una de estas cadenas de valor. También lo que hacíamos es que poníamos KPIs para estos mapas estratégicos, OKRs, utilizamos la metodología de OKRs, al menos 3 OKRs para cada iniciativa estratégica, y luego lo pasábamos al portafolio ágil, donde negocio, tecnología y operación hacían todo la planeación de las capacidades para poder lograr estas iniciativas estratégicas, y luego la entrega. Se hacía un delivery con iteraciones de los MVPs para poder ir viendo cómo funcionaban en la geografía y para poder ir mejorándolos. Y sí logramos que tanto en el caso de remesas como en crédito, como en seguros, logramos hacer transformaciones en cada país que sí detonaron una mayor rentabilidad para el negocio. Si nos vamos a la que sigue, ya terminando, esta es la última lámina. También lo logramos formando coaliciones ágiles por país. Buscamos que hubiera una mayor integración entre países. Se tenía una coalición ejecutiva en México, que era la matriz, pero también en cada país se tuvieron coaliciones de país y interactuaba mucho la coalición ejecutiva con la coalición por país, y había un delivery, ¿no? Un delivery por un grupo de delivery por cada país, en donde además pues ellos venían a los product demos, mostraban lo que estaban haciendo y se volvían parte de toda la organización
y sentían que estaban contribuyendo al todo de la organización. Entonces, como pueden ver, y ya en resumen, pues lo que hicimos fue, en primer lugar, enfocar en la estrategia, en cómo mejorar la forma de trabajo, los procesos y cómo hacer que el equipo se empoderara y pudiera hacer delivery de lo que estábamos buscando. Entonces, como pueden ver, ya como conclusión, sí hay una forma diferente de hacer las cosas, incluso desde el punto de vista de CFO, y si es un CFO que tiene que ejecutar, también se puede hacer, y se puede hacer a través de pues, un buen equipo y empoderando ese equipo. Entonces, aquí termino mi participación. Cualquier tipo de pregunta que tengan, con muchísimo gusto podemos responder, y les agradezco mucho su tiempo. Gracias, David. Bueno, acá te vamos a ir leyendo algunos de los comentarios que surgieron. Excelente charla, un gran profesional, David Suárez. Buenísima Gracias. La información. Qué buena charla. Agile CFO. Muy interesante la descripción de las responsabilidades. Así que, como verás, fue un tema que interesó mucho. Vamos a hacer algunas preguntas con Mari. Ahí Mari tiene la primera. David, antes de hacerte la primera pregunta, te quiero contar que estamos aproximadamente 60 personas conectadas en este momento. Entonces, eso es súper. Y bueno, mira, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos de un CFO para moverse en un rol estratégico en la estrategia de transformación del negocio? Creo que el primer desafío es cómo utilizar la data para poder ser parte de esta transformación. Como lo comenté, el CFO normalmente está acostumbrado a la data contable, a las razones financieras que son razones de mercado, o sea, es decir, lo que quiere ver el inversionista, pero no necesariamente es data que se puede utilizar internamente para la transformación. O sea, el CFO, en la medida en que puede, esa data la puede adaptar y utilizar para que los equipos tengan inteligencia y los equipos sepan tanto cómo está el entorno competitivo como cómo está el delivery hacia el cliente. O sea, el CFO tiene que ser alguien que se centre en el cliente, que se centre en la posición competitiva del mercado, que utilice la data para que eso sea un insumo para los equipos, y los equipos en función de eso puedan ir fijando los objetivos y puedan ir haciendo el delivery que se requiere. Agilidad tiene algo que que a mí especialmente como un ex CFO de un banco, y ahora, bueno, siendo CFO de otras empresas, pero también alguien que estuvo dentro de la operación, a mí lo que me gustó de Agilidad fue especialmente dos cosas: el enfoque al trabajo en equipo, pero también el enfoque en un MVP, ¿no? El poder ir haciendo gradual la transformación. El CFO tradicional está acostumbrado a hacer grandes inversiones, o sea, un CAPEX muy fuerte, para hacer un proyecto de transformación muy grande, de gran envergadura, es decir, una nueva planta, ¿no? O la compra de una empresa, pero no está acostumbrado a poder ir haciendo esta división de los paquetes de trabajo, ¿no? Y entonces Agilidad lo que le permite al CFO es utilizar a través de esta iteración, de esta prueba y error, utilizar la data que se va generando para poder ir gradualmente llegando a proyectos de la envergadura que normalmente está acostumbrado el CFO. Entonces yo diría que esto es algo que tanto la data como la inteligencia del equipo, de lo que está viendo el equipo, y los MVPs que van saliendo al mercado son las herramientas que puede utilizar el CFO para ir llevando a la empresa hacia la visión estratégica que se tiene, pero con la participación de todo el equipo, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa en muchas empresas es que el CFO hace este proyecto de gran envergadura de hasta billones de dólares y fracasan, y entonces el dinero se desperdicia. Cambio, con Agilidad se minimiza mucho ese riesgo de fracaso y el estar desperdiciando recursos muy preciados, ¿no? Gracias, David. Bueno, sabemos que esto no es cuestión de hacer magia, entonces queríamos ver si vos nos podías dar algún tip o alguna recomendación en cómo debiera ser un CFO tradicional para convertirse en un CFO ágil. ¿Cuál es el camino al éxito que nos lleva a lograr eso? Tener a Javier Sánchez de amigo. Contratarlo, digamos. A ver, no, lo digo un poco en broma, pero también lo digo porque fue mi experiencia. Yo empecé a saber de agilidad y a saber cómo trabajar en un marco ágil gracias a Intec y a Javier, y eso sí es un hecho. Es más, yo tenía mucha resistencia a
tener a cualquier tipo de partner externo, ¿no? Y empecé poco a poco a darme cuenta cómo flexibilizar el mindset, ¿no? Cómo ir pasando de los números nada más y el CFO es muy dado a indicadores y a rentabilidad, ¿no? Cómo ir pasando de eso a valorar a la gente, a valorar al equipo, a valorar su trabajo, a escuchar, ¿no? Porque también eso es bien importante. El CFO normalmente no es flexible. Una vez que ya tiene un plan, no se flexibiliza. Entonces, y me acuerdo perfectamente, yo teniendo 300,000 cosas en la cabeza, Javier llegaba a mi oficina y me decía, a ver, dame 5 minutos, ¿no? Y me metía una idea específica que hacía como que me abriera la mente y le decía, no, espérame, no son 5 minutos, media hora, por favor. Y entonces ahí es donde iba yo viendo cómo se va, cómo si hay una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Y cómo ir adaptando la ejecución a los planes, que eso era algo que para mí era un punto de dolor muy, muy importante. Gracias, David. David, acá en el chat, José Luis comenta esta pregunta. ¿Cómo miden la productividad? Te escuché que lo han duplicado a nivel de iniciativas, pero son iniciativas del mismo tamaño, con la misma capacidad del equipo. El mismo equipo, dice. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, eso fue en su momento cuando trabajé en las operaciones bancarias. Hoy estoy en otro rol. Pero fue lo que se logró, se duplicó. Eran diferentes iniciativas, es más, en algunos casos el tamaño aumentó. Hubo una en especial que era un nuevo proceso de originación de crédito, ¿no? Que era una iniciativa que no tenía cabida dentro del funnel de tecnología, porque abarcaba muchos aspectos de procesos y también de atención al cliente. Y esa iniciativa, gracias a que adoptamos agilidad, se pudo llevar a cabo, se pudo ejecutar, se fue, como lo comenté, iterando, a través de varios PI se fue iterando, y algo que era muy grande, que parecía que no tenía capacidad el área de tecnología, se pudo meter dentro de las prioridades y pudo ir transitando hacia pruebas y luego ya hacia un rollout al mercado. Entonces, incluso lo que hicimos, que creo que es importante para poder dar esa capacidad al funnel de tecnología, es que con todos los países dijimos, a ver, ¿cuáles son todas tus prioridades, ¿no? Y primero de 1,200 llegamos a 600, y luego de 600 incluso lo redujimos todavía como a 200, ¿no? Y de ahí, de esas 200 vimos cuáles eran clave para transformación digital, que estábamos buscando la transformación digital, y también para poder tener un mejor nivel de servicio y de satisfacción del cliente, ¿no? Y en función de eso nos enfocamos a ir sacando esas. Ojo, el duplicar de 2,5 a 4,5 no significaba que no estamos trabajando en otras, ¿no? Pero el rollout que se estaba haciendo, que era de 24 meses, se bajó a 3 meses. En 3 meses ya estamos sacando 4,5 y empezamos a poder entregar a los países lo que estaban pidiendo y empezamos a ver, sí, resultados en rentabilidad. Entonces, eran diferentes tamaños, sí, pero eran priorizadas y sabíamos que iban a tener algún tipo de impacto tanto en números como también en valor para toda la empresa, ¿no? Bien. ¿Tenemos tiempo para una preguntita más, Mari? Sí. Vamos. Acá dice Frank Rodríguez, muy buena charla. Una pregunta, ¿cómo actúan o cómo cambian sus roles o su mindset los planners, controllers en la gestión del producto? Sí, es muy buena pregunta. Lo primero que es muy importante es que empiecen a colaborar con los equipos de producto, ¿no? Como lo comenté, nosotros teníamos silos, entonces el área de administración y finanzas, el área de operaciones, el área de producto, cada quien trabajaba por su lado, y si llegaban a tener alguna necesidad, había algún proceso para poder solicitar, ¿no? Que se atendiera esa necesidad, pero no necesariamente era una prioridad, y también muchas veces no se entendían, ¿no? Entre la necesidad que estaba tratando de transmitir producto con lo que podía darle el área de administración y finanzas. Entonces, existían muchas reuniones donde se buscaba llegar nada más al entendimiento de lo que estaba pidiendo, ¿no? Entonces, una vez que los sientas a todos juntos, ¿no? Y que le dices, a ver, vamos, el objetivo es ¿no? Como lo comenté, una iniciativa estratégica con OKRs ya bien definidos, y esto es el objetivo. Necesitamos en 3 meses lograr esto, y entonces a través de las sesiones de planeación PI, ahí incluso en una de las fotos se veía que estábamos en un offsite en Morelos, donde estaban hablando todas las áreas, y ahí hacían en la planeación a través de los post-its el entendimiento de lo que se quería y cómo se iban a integrar y cómo le iban a dar seguimiento.
Y teníamos cada semana teníamos un weekly meeting, en donde, además de los dailies, ¿no? Había un weekly donde yo participaba y donde veíamos si había algún tipo de cuello de botella, si había alguna duda, o si alguien tenía que levantar la mano por algo que no estaba funcionando. Y entonces ahí también ahí pivoteábamos, ¿no? Decíamos, ok, necesitamos hacer un ajuste, ajustamos. Entonces, en la medida en que son parte de esa dinámica, las áreas de control y planeación, empiezan a cambiar el chip, empiezan a cambiar el mindset. Y también otra cosa muy importante, el planeador o la persona que está en el área de control normalmente se siente olvidado, se siente que es le dicen contador de frijoles aquí en México, ¿no? Porque nada más está contando números. Y a la hora que empiezan a ser parte de un equipo dinámico y están en la ejecución, ellos mismos se empoderan, ¿no? Y entonces también eso les cambia el chip, porque dicen, yo ya estoy empoderado a poder apoyar, no a través de mi jefe o del jefe de mi jefe, sino yo directamente al equipo. Entonces, ese ambiente colaborativo que he comentado y ese ambiente de confianza es algo que hace que el chip cambie muy rápido. Y lo vimos en el caso con Intec, lo vimos que en un año habíamos cambiado por completo la cultura de todo el equipo, de gente incluso que tenía mucha resistencia de trabajar con agilidad, se volvieron los principales champions, ¿no? Y ahí, bueno, Javier sabe de un ejemplo en Guatemala y otro ejemplo en el área de administración y finanzas, de gente que incluso tuvo una catarsis y que dijeron, yo sí quiero ser parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, sí se puede. David, tenemos otra pregunta. Sí. ¿Cuál es el rol del Agile CFO en la realización de beneficios en el portafolio estratégico digital? Bueno, muy buena pregunta. A ver, y sí, a nosotros nos pasó que lo vimos que pasó en México y en Latinoamérica tratamos de evitarlo, que se empezaron a definir ciertos KPIs para la plataforma digital, es decir, el app digital y también la página de e-commerce, ¿no? Pero eran KPIs que eran más de onboarding de clientes o de usuarios, ¿no? Y de número de transacciones, pero no estaban enfocadas en la rentabilidad. Es decir, pues tanto el onboarding de un cliente como también la transaccional del cliente te genera costos, pero no necesariamente te genera valor o beneficio, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos es, nos enfocamos dentro de la planeación financiera, nos enfocamos a ver cómo esos indicadores generaban en algún momento un break-even de la inversión que estaba haciendo de esa plataforma y cómo por usuario, y bueno, aquí usamos el famoso LTV y también el famoso CAC, ¿no? Cómo por usuario el CAC iba disminuyendo porque habíamos más onboarding, pero también eso nos generaba mayor relación en el tiempo con el cliente y mayor rentabilidad porque se le iba colocando un crédito, se le iba colocando algún producto de mayor valor y cómo en algún momento se llegaba al break-even de la propia plataforma y cómo empezaba a generar rentabilidad. Entonces eso es bien importante, o sea, y creo que es una pregunta que es clave. No quedarse nada más, le pasa a muchas startups hoy en día, que se quedan nada más en que quieren abarcar mercado, que quieren crecer y que quieren ingreso, pero no necesariamente generar rentabilidad. Y hoy por hoy, como están los mercados a nivel mundial, ¿no? En donde ya el costo de capital ha subido bastante, ya no hay fondeo, ya no hay financiamiento para ideas que no generan rentabilidad, ¿no? Entonces, por eso creo que la pregunta sí es muy puntual, porque el poder decir, a ver, además de que estoy haciendo el onboarding del cliente, ¿cómo lo voy a llevar la relación en el tiempo y cómo esa relación va a ir generando más valor? Creo que es la pregunta clave hoy por hoy para las empresas, las fintechs y todos los startups financieros, ¿no? Que van a sobrevivir. Y ahí el CFO tiene pues, el rol más importante, es quien sabe cuáles son las palancas para poder hacer que el negocio sea rentable. Entonces creo que es algo que va a evolucionar en los próximos años, que vamos a ver muchas fintechs que van a dejar de existir, otras que van a ser absorbidas por alguna institución más grande, ¿no? Y ahí el CFO ágil es el que va a hacer la diferencia entre que sobrevivan o no. Súper, David. David, te quiero comentar, mira, acá están poniendo unos comentarios muy, muy chéveres y creo que es importante que los escuches. Dice, excelente presentación, soy testigo de todo lo comentado. Habla Julio Ojeda. ¿Sí? Sí, Julio. Un saludo, un abrazo, Julio. Natalia Giselle Bacaro dice, buenísimo, muy importante la parte de la diagnóstica, ¿sí? Y Javier Sánchez dice, David Ricardo Suárez, lejos de uno de los mejores líderes C-Level de América Latina,
Si pensamos en el liderazgo, él es un referente, una fortuna encontrarte en el camino. Una fortuna encontrarte a ti, Javier. Además de todo, se ha vuelto un gran amigo. Entonces, qué chévere ver esos comentarios, me parece muy, muy agradable y la charla muy interesante, de verdad. Gracias, por lo menos a mí me despejaste muchas preguntas que tenía sobre este tema. Cele, no sé si tienes alguna observación o ya vamos cerrando. No, le quería decir a David si nos quería dejar como algún último comentario antes de cerrar esta charla, además de agradecerle, ¿no? Bueno, el comentario primero, Intec, nuevamente muchas felicidades. Han hecho un gran trabajo. He visto cómo ha evolucionado la empresa y se ha vuelto, la verdad, un referente en agilidad y además pues con un talento y gente de primer nivel, ¿no? Y pues, lo que está pasando hoy creo que es prueba de ello. Y lo otro, pues invitar a todos, ¿no? a que hagamos que agilidad pues se vuelva una forma de trabajo y una cultura dentro de las organizaciones, porque creo que las empresas que tienen agilidad son las empresas que realmente están dentro, no nada más son una unidad de rentabilidad y generación de negocios, sino son realmente los buenos ciudadanos de los países donde están trabajando. ¿Por qué? Por la forma, la mentalidad que tiene la gente que está trabajando con agilidad, por el cuidado que buscan de todo, del cliente, de la persona, del medio ambiente, de todo lo que una empresa, los aspectos importantes que una empresa tiene que estar cuidando, y realmente agilidad te da esa conciencia. Entonces yo sí los invito a todos a que sigan en este camino y que sigan haciendo que agilidad evolucione dentro de las empresas de Latinoamérica, porque es muy necesario. Gracias, David. Creo que mejor cierre que el que hiciste sin pensarlo. Gracias, Celeste. Así que gracias, Celeste. Un abrazo grande desde acá de Argentina. Igualmente. Y allá desde Colombia, saludos. Gracias, saludos David. al corazón, decimos. Igualmente. Sí.